Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. El viaje de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Bienvenidos, queridos amigos, a otra fascinante exploración de las Sagradas Escrituras. Hoy profundizaremos en la intrigante historia de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Este relato es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia inconmensurable de Dios. Si encuentra inspiración en las historias eternas de fe, herencia y redención, prepárese para un viaje esclarecedor. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal Historias Bíblicas y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio fascinante. La promesa de Dios a Abraham. La historia de Ismael comienza con una promesa divina. En Génesis 15, Dios se aparece a Abraham y le promete que sería el padre de muchas naciones. En aquel tiempo, Abraham no tenía hijos, pues Sara, su esposa, era estéril. Esta promesa parecía imposible a los ojos humanos, pero Dios tenía un plan. Esta incertidumbre generó preguntas y decisiones que marcarían para siempre el linaje de Abraham. La promesa de Dios a Abraham, relatada en Génesis 15, es uno de los momentos más impactantes de las Escrituras, ya que marca el comienzo de un pacto eterno entre Dios y el patriarca de las naciones. Abraham, en aquel entonces todavía llamado Abrem, vivía en medio de dudas e incertidumbres. No tuvo hijos y se preguntó quién heredaría sus bienes. Durante una visión divina, Dios le asegura a Abraham que tendría un heredero de su propio cuerpo, reafirmando la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Este acto de fe por parte de Abraham fue considerado justicia ante Dios. La promesa no era solo personal sino también geográfica. Dios garantizó a Abraham y a sus descendientes la posesión de la tierra de Canaán. Esta tierra, descrita como la tierra que mana leche y miel, se convertiría en el escenario central de las historias del pueblo de Israel. Aunque Abraham aún no tenía hijos en ese momento, Dios ya estaba perfilando un gran futuro, demostrando que sus promesas trascienden las limitaciones humanas. A pesar de la claridad de la promesa divina, la espera trajo desafíos. Abraham y Sara se preguntaron cómo la promesa podría hacerse realidad debido a su avanzada edad. Este momento de vulnerabilidad humana revela que incluso los grandes patriarcas enfrentaron crisis de fe. Sin embargo, Dios reiteró su palabra, fortaleciendo a Abraham con señales, como el pacto de los animales quebrantados, que simbolizaba la seriedad y la eternidad del pacto. La promesa de Dios a Abraham también tuvo un carácter universal. No sería solo el padre de una nación, sino de muchas. Esta dimensión global de la promesa se haría realidad siglos después, con la venida de Jesucristo, descendiente directo de Abraham, que trajo la salvación a todas las naciones. Así, la promesa de Abraham no se refería solo a la descendencia física, sino también a la espiritual, abarcando a todos aquellos que pusieran su fe en Dios. Este compromiso divino resalta el carácter inmutable de Dios y su capacidad para cumplir sus palabras incluso en situaciones aparentemente imposibles. La historia de la promesa a Abraham es un poderoso recordatorio de que Dios siempre está trabajando detrás de escena, dando forma al futuro, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Para Abraham, el viaje fue tanto de fe como de paciencia,
ya que aprendió que la promesa divina se manifiesta en el momento adecuado, según el plan perfecto de Dios. La decisión de Sarai y su unión con Agar. En Génesis 16, 3, Sarai, todavía bajo el peso de la infertilidad, sugiere que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Este acto, culturalmente aceptado en la época, tenía como objetivo asegurar la continuidad del linaje familiar. Agar concibió, pero el embarazo trajo conflicto. Agar llegó a despreciar a Sarai, y esta tensión reveló las dificultades emocionales de una solución aparentemente práctica. La decisión de Sarai, todavía llamada Sarai antes de cambiar su nombre a Sara, de entregar a su sierva Agar a Abraham, fue una de las decisiones más complejas y controvertidas de la historia bíblica. En Génesis 16, la narración revela que Sara, preocupada por su incapacidad para tener hijos, tomó una decisión basada en sus propias limitaciones y desesperación. Ella sugirió a Abraham que tomara a Agar, su sierva egipcia, como esposa para engendrar un heredero, ya que Sara creía que, en su vejez, la promesa de Dios de tener descendencia nunca se haría realidad. Esta actitud refleja el intento humano de resolver un problema divino de forma natural, sin comprender todo el poder de Dios. En aquella época, no era infrecuente la práctica de ofrecer una sirvienta como esposa a su marido para que tuviera hijos. Era una costumbre en la cultura de la época, utilizada para garantizar la continuidad del linaje familiar y la herencia. Sin embargo, aunque era una práctica aceptada, la decisión de Sara tendría consecuencias que alterarían profundamente la relación entre las personas involucradas. Agar, la sirvienta egipcia, fue entregada entonces a Abraham por esposa, y con éste concibió a Ismael, el primer hijo de Abraham, aunque no era el hijo de la promesa de Dios. La historia de Agar e Ismael se vuelve central para el desarrollo de la trama de Abraham, sacando a la superficie cuestiones de poder, lealtad y dinámicas familiares complejas. Una vez que Agar quedó embarazada, surgieron tensiones entre ella y Sara. Agar, ahora embarazada, comenzó a sentirse superior a Sara, que no podía concebir, y comenzó a tratarla con desprecio. Este cambio de actitud de Agar generó un intenso conflicto, ya que Sara, ya vulnerable debido a su infertilidad, no pudo soportar la humillación y tomó medidas. En Génesis 16, 5, Sara expresa su frustración con Abraham, culpándolo por la situación y pidiéndole que interceda. Este momento revela la fragilidad de las relaciones humanas cuando la confianza y la paciencia se ven desafiadas por la ansiedad y el control. La respuesta de Abraham fue delegar la situación a Sara, permitiéndole hacerse cargo de la situación, lo que llevó a Sara a maltratar a Agar, quien, en respuesta, huyó al desierto. La huida de Agar al desierto fue un punto de inflexión en la historia. Sola y desesperada, Agar encontró la intervención de Dios. El ángel del Señor se le apareció y le dio un mensaje de consuelo y promesa. En Génesis 16, 9-12, Dios le ordena a Agar que regrese con Sara y se someta a ella, pero también le promete que el hijo que estaba embarazada, Ismael, sería el padre de una gran nación. El nombre Ismael, que significa Dios ha oído, se le dio al niño como recordatorio de que Dios había oído la angustia de Agar. Esta promesa de grandeza, incluso fuera de la alianza directa con Abraham y Sara, revela el corazón misericordioso de Dios, que no abandona a los que están en apuros. Sin embargo, el regreso de Agar y el embarazo continuo de Ismael trajeron nuevos desafíos para Sara.
Con el nacimiento de Ismael y la creciente rivalidad entre él y el futuro hijo de Sara, Isaac, las tensiones familiares empeoraron. La relación entre las dos mujeres, alguna vez amigas y compañeras, se deterioró por completo. La decisión de Sara de permitir que Agar fuera su sierva, y luego el rechazo de Agar, señalan un problema central en el comportamiento humano, el intento de controlar el futuro en nuestros propios términos en lugar de confiar en el plan soberano de Dios. Esto nos enseña que aunque podemos tomar decisiones con buenas intenciones, estas elecciones muchas veces tienen consecuencias inesperadas que solo pueden resolverse con paciencia y confianza en Dios. La angustia de Agar y la intervención divina. Maltratada por Sarai, Agar huyó al desierto, donde el ángel del Señor la encontró. En Génesis 16, 10-12, el ángel le aseguró que su hijo, Ismael, que significa Dios ha oído, se convertiría en una gran nación. Esta intervención divina reforzó la promesa de que, incluso en medio del sufrimiento, Dios no abandona a los suyos. La angustia de Agar, después de haber sido maltratada por Sara, fue un reflejo de la dura realidad que muchas veces acompaña las decisiones humanas, especialmente cuando se trata de controlar situaciones fuera del plan divino. Cuando Agar huyó al desierto, estaba sola, vulnerable y sin esperanza. Había sido tratada como un objeto en medio de la disputa entre su amante y la esposa de Abraham, y la soledad en el desierto reflejaba la desesperanza de su situación. El desierto, en el contexto bíblico, simboliza a menudo un lugar de prueba, donde Dios se encuentra con los afligidos y los conduce a una nueva comprensión de su misericordia. La huida de Agar a este ambiente árido y desolado es, simbólicamente, una representación de su crisis espiritual y emocional, pero también el escenario donde experimentaría la intervención directa de Dios. Fue en este momento de angustia que la misericordia divina se manifestó de manera clara y transformadora. El ángel del Señor encontró a Agar mientras estaba sola y desamparada en el desierto, y su intervención estuvo llena de compasión. En Génesis 16, 7-8, el ángel la llamó por su nombre y le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Esta simple pregunta era más que simple curiosidad, que era una manera de despertar a Agar a la realidad de su situación y la necesidad de regresar. El ángel no solo le indica que regrese con Sara, sino que también le asegura que Dios la había escuchado y la acompañaría en su viaje. La consuela con la promesa de que su hijo Ismael sería el padre de una gran nación, dándole esperanza en medio de su aflicción. La promesa divina de que Ismael sería el padre de una gran nación es significativa no solo para Agar, sino también para el futuro de sus descendientes. Dios no la abandonó en el desierto, sino que le dio una visión clara del propósito divino para la vida de su hijo. Ismael, aunque no era el hijo de la promesa de Abraham, sería bendecido por Dios y su linaje llegaría a ser grande. El hecho de que Dios escuchó el clamor de Agar y le dio una promesa de prosperidad para su hijo muestra la naturaleza inclusiva de la gracia de Dios, que va más allá, rompe las barreras humanas de estatus y posición. Incluso cuando la sociedad margina, Dios ve y oye. Ofrece no solo un alivio inmediato del dolor de Agar, sino también una visión de futuro que daría sentido a su vida y a la vida de su hijo. Al regresar a Abraham y Sara, Agar trajo consigo una comprensión renovada de su papel en la historia de Dios. Había experimentado un encuentro directo con la misericordia divina, y al nombrar el pozo donde se encontró con el ángel, Beer Lahai Roi, que significa, pozo del viviente que me ve,
Génesis 4:14, Agar reconoció que Dios la había visto en su dolor y sufrimiento. Este momento de revelación no solo transformó su perspectiva personal, sino que también se convirtió en un hito en la historia de la salvación. La intervención divina en la vida de Agar nos enseña que incluso cuando nos sentimos abandonados u olvidados, Dios está atento a nuestras necesidades y está dispuesto a intervenir para darnos dirección y esperanza. Él no solo escucha nuestro sufrimiento, sino que nos conduce a un futuro donde se cumple su promesa de cuidado y providencia. Ismael, una señal de promesa y conflicto. Cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. A pesar de sus orígenes turbulentos, fue reconocido como hijo de Abraham y, legalmente, hijo de Sarai. Sin embargo, años después, Dios reafirmó su pacto con Abraham y reveló que Sara daría a luz a un hijo, Isaac, intensificando la rivalidad entre Ismael y su madre, Agar, con Sarai el futuro heredero de la promesa. El pacto y la circuncisión. Dios estableció una señal de su pacto con Abraham, la circuncisión de todos los hombres de su casa, incluido Ismael. Abraham obedeció fielmente y se circuncidó a la edad de 99 años e Ismael a los 13. Este acto marcó la inclusión de Ismael en el pacto, aunque no era el hijo de la promesa. El nacimiento de Isaac y la creciente discordia. Con el nacimiento de Isaac, la tensión en la familia de Abraham alcanzó un nuevo nivel. Durante el destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose, y en Génesis 21, 10-11, le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. La decisión fue dolorosa para Abraham, pero Dios lo tranquilizó prometiéndole que también haría de Ismael una gran nación. Agar e Ismael en el desierto. Agar e Ismael fueron enviados al desierto con pocas provisiones. Cuando estaban a punto de morir de sed, Dios escuchó el llanto de Ismael e intervino mostrándoles un pozo de agua. En Génesis 9 y 18, Dios reafirmó que Ismael tendría numerosos descendientes, destacando su fidelidad incluso hacia aquellos que estaban fuera del pacto directo. El descenso de Ismael. Ismael tuvo 12 hijos, mencionados en Génesis 25, 13-15, quienes se convirtieron en líderes de clanes poderosos y formaron una gran nación. La elección de Agar de una esposa egipcia para Ismael reflejó sus raíces, y él se estableció en el desierto de Parán. Así, Dios cumplió su promesa y el linaje de Ismael floreció. La relación con Isaac. Aunque Ismael fue separado de Isaac, la Biblia no informa conflictos directos entre ambos después de la separación. Ambos enterraron juntos a su padre, Abraham, en Génesis 25, 9, lo que muestra que, a pesar de las rivalidades familiares, había respeto mutuo entre los hermanos. La profecía sobre Ismael. Dios describió a Ismael como un hombre asno salvaje, Génesis 4 y 12, que vivía en hostilidad con sus hermanos. Esta profecía se cumplió a lo largo de las generaciones, y sus descendientes, conocidos como ismaelitas, se convirtieron en nómadas y guerreros en el desierto. La perspectiva del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo usa la historia de Ismael e Isaac como alegoría en Gálatas 4, 21-31. Compara a Ismael, el hijo de la esclava, con el antiguo pacto basado en la ley, y a Isaac, el hijo de la mujer libre, con el nuevo pacto basado en la gracia divina.
Esta analogía resalta la libertad y la promesa divina otorgadas a los creyentes en Cristo. La conexión con los pueblos árabes. Los descendientes de Ismael a menudo se asocian con los árabes modernos. Aunque no todos los árabes son descendientes de Ismael, muchos afirman tener esta ascendencia. Esta conexión refleja la vasta influencia de Ismael en la historia y la cultura del Medio Oriente. La lección de Ismael. La historia de Ismael nos recuerda que Dios no abandona a los marginados. A pesar de no ser el hijo de la promesa, Ismael fue cuidado, protegido y bendecido por Dios, mostrando su gracia y misericordia que todo lo abarca. Ismael en la tradición islámica. En la tradición musulmana, Ismael es venerado como uno de los antepasados del profeta Mahoma y desempeña un papel importante en la historia islámica, reflejando la continuidad de la promesa de Dios en diferentes contextos religiosos. Conclusión: un legado duradero. La historia de Ismael trasciende generaciones, revelando la complejidad de las relaciones humanas y la fidelidad de Dios. Incluso en medio del conflicto y el rechazo, Dios utilizó a Ismael para cumplir propósitos mayores. Comparte este viaje con nosotros. Si te ha conmovido el viaje de Ismael, suscríbete a nuestro canal Historias Bíblicas, comparte este vídeo y ayuda a difundir la sabiduría de las Escrituras. Que la gracia y la salud, las bendiciones de Dios continúan iluminando tu camino. Hasta la próxima.